Bien, Dios les bendiga a todos mis amigos, mis hermanos que ven este hermoso programa, este hermoso canal. Sean todos bienvenidos a Palabra de Verdad, un espacio donde hablaremos del Señor, de la Palabra de Dios, un espacio donde expresaremos lo que Dios quiere que expresemos. Reciba mi saludo cristiano de parte de Dios, de este humilde servidor, que su nombre es Jeffrey Palacios, para que de pronto si quiere seguirme por las redes sociales, si quiere seguir las redes sociales de Palabra de Verdad, aquí estarán para que usted nos siga. Y si quiere escuchar más palabra de Dios, le sugiero, le aconsejo que se quede en este hermoso canal. Bienvenidos todos a Palabra de Verdad. En este día el Señor ha traído un hermoso lema que es palabra, la palabra de poder. Amén. Así que si usted quiere escuchar qué es la palabra de poder, cuál es la palabra de poder, quédese y escuche la voz de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todos a la palabra de Dios decimos amén. El poder de la palabra de Dios es algo muy hermoso, porque ella hace un cambio en nuestras vidas, en todos los esquemas, en todos los estados que quizás estemos pasando. La palabra de Dios trae consejo de restauración. La palabra de Dios trae el poder para restaurar la vida de alguien que esté destruido. La palabra de Dios trae consuelo para alguien que quizá esté afligido. La palabra de Dios trae una palabra de fortaleza para aquel que está débil. Por eso la palabra de Dios siempre será catalogada como una palabra viva, como una palabra eficaz. Sucede algo en nuestras vidas, siempre acudimos a la palabra de Dios y ella nos responde conforme sea la necesidad que tenga esa persona que entra a esta palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que cada vez que pasan los años, fue escrita hace miles de años, pero cada vez que pasan los años nunca pierde su vigencia, nunca pierde, porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios está catalogada como una palabra viva, una palabra que hasta el día de hoy sigue cumpliéndose. Es un libro que expresa lo que Dios quiso que se expresara. La palabra de Dios es una palabra de poder. Por eso cada vez que tú te sientas triste, que tú te sientas con necesidades, acude a la palabra de poder, a la palabra de Dios. Porque ella penetra, dice la palabra de Dios, porque ella penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ella es espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo. Ella puede cortar la pereza espiritual. Ella puede cortar la aflicción que puedas tener. Ella puede cortar cualquier situación o circunstancia que quizás estés pasando. La palabra de Dios nos demuestra día tras día de este maravilloso Dios que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos muestra el poder y la grandeza de este maravilloso Dios. Por eso es importante tener la palabra de poder en nuestras manos.
Pero no solamente tenerla en nuestras manos, es importante que tengamos esta palabra de poder en nuestro corazón. Es importante dedicarle tiempo a esta palabra de poder, porque ella es la que nos va a ayudar en medio de la situación. En medio de las situaciones siempre nos estamos acordando de versículos, de capítulos, de historias que están plasmadas en este libro llamado la Biblia. Por eso es importante, mis amados hermanos, por eso es importante que leamos la palabra de poder. Por eso es importante que estemos escudriñando esta palabra de poder. Porque cuando llega la situación, quizá el enemigo no nos dé tiempo de ese momento buscar la Biblia. Pero para ello ya está la Biblia en nuestros corazones. La palabra de poder no es solo llevarla en las manos o debajo del hombro como sabemos llevarla. La palabra de Dios es para llevarla en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que esta palabra es una palabra poderosa, que exalta a los abatidos y abate a los arrogantes. Dice que es una palabra milagrosa. Escúchelo bien. Es una palabra milagrosa. En esta palabra de poder hay palabras que operan milagros, como cuando la expresión de Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el resultado, ¿cuál fue? El resultado fue que Lázaro salió de la tumba. Y esas palabras se expresan en este libro de poder, en la palabra de Dios. Es una palabra milagrosa. Aleluya. Es una palabra que purifica al más impuro. Oiga. Es una palabra. La palabra de poder es una palabra que purifica al más impuro. Así tú estés pisando lo más bajo de tu vida. Así tú estés pisando los momentos más oscuros que hayas pasado sobre tu vida. Es una palabra que te saca del hoyo al que estás pasando. Es una palabra que te va a limpiar de toda impureza. Pues en ella misma se expresa que solamente en Él, en quien inspiró a escribir esta palabra, en el quien es inspirado esta Biblia, Él mismo expresó que Él es el único que saca del hoyo tu vida. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Pero tenemos que leer esta palabra de poder para que podamos entender ¿qué hay para nosotros? Aquí tú vas a ver grandes promesas para la humanidad. Tú vas a ver grandes cosas que le esperan a la humanidad, cosas buenas y cosas malas. Pero lo más positivo es que todo está en este libro, en esta palabra de poder. No busques soluciones, hay cantidad de libros. Hay cantidad de libros en esta tierra, en este mundo que te expresan sobre la tristeza, sobre cómo salir, libros de psicología, libros de una cosa y de la otra para que salgas de esta tristeza, libros de economía para que salgas de la escasez. Yo te presento esta palabra de poder, que esta tiene todas cosas mejores que el libro de psicología. Esta tiene mejores cosas que el libro de economía. Esta tiene mejores cosas que libros acerca de tu tristeza. En esta palabra de poder está todo lo que tú necesitas. En esta palabra de poder está todo lo que tú anhelas. En esta palabra de poder hay grandes promesas para nosotros, pero tú no las conoces porque quizás no escudriñas la palabra de poder. Te invito a que por medio de este canal, Palabra de Verdad, puedas escuchar. Porque lo único que vamos a trazar en este canal es acerca de esta palabra de poder. Porque es una palabra que va a atravesar los tuétanos. Es una palabra que va a atravesar las tristezas. Es una palabra que te va a echar mano y te va a sacar de los momentos más oscuros. Es una palabra que te va a ayudar a salir adelante. Es una palabra que te va a enseñar de este maravilloso Dios. La palabra de poder es una palabra más cortante que espada de dos filos, dice la Biblia.
Así es una palabra que ejerce juicio, pero también es una palabra que revela cosas ocultas. Aleluya. La palabra de poder es un fuego. Es un fuego que cala hasta los huesos, como dice Jeremías. La palabra de poder es un martillo que a veces golpea duro. Pero cuando golpea esta palabra de poder, cuando golpea, es para cambios extraordinarios en nuestra vida. Claro que sí, aleluya. Esta palabra de poder es un alimento que necesita el Espíritu. Cada vez que vamos a nuestras congregaciones siempre está el predicador expresando esta palabra de poder, y eso entra como a nosotros un alimento espiritual. Por eso el mejor alimento no es el alimento que recibe el cuerpo. El mejor alimento es el que entra por los oídos, y es esta palabra de poder. La palabra de Dios es un alimento. La palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tus caminos. Escúchalo bien. La palabra de Dios es una semilla. El propósito de esto es todo. Es una semilla. Nosotros hacemos con lanzar la semilla, la palabra de Dios. Pero ya Dios hace el crecimiento. Ya a través de la palabra de poder que nosotros expresamos, a través de ella hacemos lo que Dios nos manda, pero ya Dios es el que hace la obra. Ya Dios es el que da el crecimiento. Aleluya. La palabra del Señor es muy importante de escudriñar. La palabra de Dios es importantísima, porque ella nos va a ayudar en grandes dificultades. Ella nos va a enseñar en grandes cosas. Mire que la palabra del Señor, como lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante predicar esta palabra. Es importante aconsejar, pero que sea referente a la palabra. Es importante reprender, pero reprender como manda la palabra. Es importante que podamos entender que no son nuestras palabras. Es importante, como dice el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra, que prediques la palabra, no nuestra propia sabiduría, no. Predica la palabra de Dios, predica la palabra de poder, porque nuestras palabras pasan por un oído y entran por el otro, pero la palabra de Dios dice que ella es la que hace el cambio en la vida del ser humano. Cuando tú predicas tus propias palabras no van a salir resultados positivos, pero cuando tú te aferras a la palabra de poder, a la palabra de Dios, te aseguro que en un tiempo, esperando y perseverando, vas a ver el cambio que puede haber en esa persona que tú le predicaste la palabra de Dios. Hay que predicarla en todo tiempo. Hay que predicarla no solamente en los tiempos, hay que predicarla por las redes sociales, hay que predicarla en los templos, en los auditorios, hay que predicarla en las calles también, hay que predicarla en los parques, porque lo que necesita la humanidad es que se le hable de esta palabra de poder. Aleluya. Exhortemos con toda paciencia y doctrina. Hagamos la obra de un evangelista. Es importante
que nuestro corazón sea un corazón de evangelista, un corazón que quiera ganar más corazones, un corazón que no se encierre en su propia salvación, sino que sea un corazón que exprese para que los otros accedan a la salvación. Pero a medio de eso necesitamos que se predique como todo un evangelista, que se predique la palabra de poder para que podamos ganar corazones para el Señor. Hay que jalar esas personas del mundo, pero ¿cómo las vamos a jalar? Pues con la palabra de poder. Con la palabra de poder vamos a jalar todas estas cosas, todas vamos a reprender todo lo malo, vamos a hacer las cosas buenas, como Dios manda y como Dios las manda. Aquí en la palabra de poder está plasmado. Aleluya. El creyente, dice la palabra del Señor, el creyente es un guerrero y la Biblia es su espada. El creyente es un guerrero y la Biblia es su espada. Estamos en una guerra espiritual. La Biblia dice que no es contra sangre ni carne, es contra huestes y potestades. Nosotros vivimos en una guerra espiritual todo el tiempo, aunque tú no la veas. Vivimos en una guerra espiritual y entonces el creyente es un guerrero, pero la Biblia es su espada. Por eso es importante que siempre estemos escudriñando la palabra de poder, la palabra de Dios, porque si se nos viene la guerra, si se nos viene la batalla, con esta espada vamos a enfrentar todas esas batallas. Nosotros somos siervos de Cristo. La Biblia es su fuerza. Nosotros somos predicadores, pero la Biblia es su mensaje. Nosotros somos obreros, pero la Biblia es nuestra herramienta. Es algo impresionante. El origen de las Escrituras es totalmente oficial, inspiradas por Dios. La utilidad de las Escrituras es útil para enseñar. El propósito de las Escrituras es para que el hombre de Dios sea perfecto. Somos seres imperfectos, somos personas imperfectas, pero la palabra de Dios, las Escrituras que Dios nos manda, que nos ha regalado, es para que busquemos la perfección que Dios está buscando con nosotros. Dios nos está dando la perfección, pero está aquí expresa. El propósito de las Escrituras es que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra, esté preparado. Tú estás preparado. Tú estás preparado para hablar de la palabra de poder. Yo le decía al Señor, arrodillado en medio de la oración, necesitamos predicar tu palabra por todos los lugares. Que se creó esta red social, que se creó esta aplicación, por allí tenemos que meter esta palabra de poder. Porque esa es nuestra misión. Por donde el enemigo se meta, también que se meta Dios, porque una cosa que tiene el enemigo es que donde se meta Dios, Dios no pierde. Aleluya. Prediquemos esta palabra de poder. Este mensaje te lo dejo para que prediques esta palabra de poder. Este es el primer mensaje de muchos que Dios va a mandar por este lugar, para que tú lo compartas por tus amigos, para que tú compartas este mensaje con todos tus amigos, con toda tu familia, para que vean los resultados que puede tener esta palabra de poder. Necesitamos predicar esta palabra de poder. Necesitamos que a los amigos les llegue esta palabra de poder, porque la palabra de Dios es viva. Y algo que tú tienes que entender es que cuando prediquémoslo con pasión, prediquémoslo con amor, porque dice la palabra del Señor que lo que se trabaja para Dios, el trabajo de Dios en Dios no es en vano. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo sé que esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella hace su cambio en el momento que tenga que hacerlo.
La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Cada vez que estos hombres de la Biblia predicaban la palabra de Dios, había algo que tenía que suceder. Cuando tú prediques esta palabra de poder, no la prediques creyendo que algún día puede pasar algo, no. Tú asegura que mientras estás predicando la palabra de poder, asegura que algo está pasando en ese mismo momento. Predica la palabra de poder. Necesitamos meternos por todos los lugares de esta tierra. Necesitamos llegarle a todos esos muchachos, todos esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes, esos adultos, que lo primero que hacen cuando llegan de su trabajo, de su colegio, es prender sus dispositivos. Necesitamos llegar con la palabra de poder a esos dispositivos. Necesitamos llegar a esas tablets, necesitamos llegar a esos celulares, necesitamos llegar a ese Facebook, ese Instagram, necesitamos llegar a todas esas redes sociales con la palabra de poder. No con nuestra propia sabiduría, no con la palabra, con esta palabra que sí hace el cambio en la vida de esta persona. Así como un día hizo un cambio en nosotros, así mismo la hará con la que tú la compartas, porque es palabra de Dios. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por predicar, Señor. Gracias porque eres tú quien ha hablado en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias porque lo único que anhelo es predicar tu palabra por donde tú pongas el sentir.